Luna, Emilio Lozoya, Murillo Caram, Rosario Robles, entre los beneficiados, sí o no, del Poder Judicial. Una de las principales deudas del Poder Judicial con el pueblo de México es la impunidad derivada de sus sentencias. Ejemplos, en presuntos delitos de cuello blanco, el sistema de justicia falló a favor del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, de sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino, Janet Miriam Martínez Sánchez. Pruebas, vámonos, aquí está. Es el caso de orden de aprehensión en contra de Genaro N. Aquí se trata del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio Genaro Alarcón López y los magistrados del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito, Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcenas Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar. La carpeta es una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. El 10 de mayo de este año, el juez Alarcón López negó la orden de aprehensión contra Genaro N. por el delito de enriquecimiento ilícito bajo el argumento de que no basta que exista desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial, sino que el incremento debe de derivarse de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública y no de otras fuentes. Aquí es una red de corrupción en Ceferezos en el tiempo de Genaro García Luna. La favorecida es Janet Miriam. Ella es investigada por su supuesta participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada y por el desvío de 5,112 millones de pesos. Ella trabajaba en Pierce. El juez que favorece es Gregorio Salazar Hernández, quien el 14 de junio de este año, en audiencia de revisión de medidas cautelares, dejó sin efectos la prisión preventiva justificada que había contra Janet Miriam, sustituyéndolas por otras no privativas de la libertad en reclusión, y ordenó su inmediata libertad sin cubrir los trámites de egreso obligatorios en estos casos y permitiéndole su salida directamente de la sala de audiencia al término de la misma. Se trata del caso de Luis N., exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y esto por el proceso de rápido y furioso. Interviene la jueza novena de distrito del estado de Sonora, Jesús Karina Almada Rábago, quien el 20 de enero de este año dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Luis N. Y es que ahí está, amigos, en plena discusión sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conforman el llamado bloque conservador, omitieron hacer autocríticas a ese poder de la Unión, en especial a sus decisiones que favorecen a los presuntos responsables de delitos de cuello blanco y de grupos organizados. ¿No? Sabemos, amigos, que actualmente, detenido en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de 4 cargos por la maña y uno más por falsificación de documentos, García Luna se salvó de enfrentar cargos en México gracias al juez de distrito Genaro Alarcón López en mayo del 2023. El juzgador desestimó una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario de Seguridad Pública. En el caso de Emilio Lozoya, los beneficiarios de ese sistema judicial han sido calificados obviamente como podrido, y va más allá de esos casos y toca asuntos que implica desvío de recurso público y otras modalidades de corrupción. Ejemplo de ello es este caso, Emilio Lozoya Austin, amigos, una de las figuras centrales en el escándalo de corrupción global de Odebrecht, además de estar involucrado en el caso de la compra irregular de esta planta chatarra agronitrogenados. Ya se le olvidó a los paniaguados, ya se les olvidó todo esto, ¿no? Estos son de los personajes que precisamente están ahí. Ahora, el ministro Luis María Aguilar sostiene que el derecho a ser independiente no es un privilegio, es un beneficio del pueblo. Y si no le creen, pregúntenle a Salinas Pliego o García Luna, que también pues, son pueblo. Independientes
que cumplan cabalmente con su tarea y con la independencia necesaria. No es una cuestión accidental, es una cuestión sustancial que los jueces sean independientes para servir al pueblo de México. El derecho a ser independiente no es de los jueces, es del pueblo de México que recibe el servicio de ellos. Ok. Wow. Ahora, amigos, en este trompo que se están dando entre si García Luna o no es culpable, que si Felipe Calderón era el empleado de García Luna, mire, Felipe Calderón dobló a Fidel Herrera. Chéquelo en pantalla nada más para que se dé una idea. Ahí está. Felipe Calderón y Fidel Herrera ocultaron el lamentable tema de la señora Ernestina Asensio, de acuerdo a la declaración del perito. No, una lamentable historia que yo desconocía sobre el caso de Ernestina Asensio Rosario, originaria de Soledad, Tazompa, Veracruz. Presuntamente la ultimaron y se pasaron de lanza elementos del eje que siguen sin recibir justicia. Esto se habla más o menos ya, ¿qué será? Como a 16, 17 años de distancia. El médico legista Juan Pablo Mendizábal sostiene que la indígena fue, sí, lamentablemente, ¿para qué volver a tocar el tema? Pero fue en los gobiernos de Felipe Calderón y Fidel Herrera que acordaron modificar la versión de los peritos. Fidel Herrera era el gobernador en ese entonces de Veracruz, ¿verdad? Y que le había dicho a los peritos y todo, hey, denle, no podemos permitir la impunidad, chalala, vamos dándole, ¿verdad? El perito señala que lo obligaban a cambiar las evidencias y el dictamen, por negarse 2 años antes de salir jubilado, lo cesaron de su trabajo diciendo que reprobó los exámenes de confiabilidad. Ante esta situación a sus derechos, acudió al Tribunal del Contencioso Administrativo y ganó el laudo. Pero el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se amparó para no reinstalarlo en su fuente laboral. Sigue, hasta donde tengo entendido, con ese problema, porque el perito no accedió a cambiar el dictamen. En este caso, en el que Fidel, el exgobernador de Veracruz, le dijo, oye, pues la verdad yo no quiero de enemigo al gobierno federal. Este caso se habla, amigos, que obviamente Ernestina, la señora Ernestina, cuando la encuentran, todavía podía hablar y en náhuatl les dice, ¿no? Ernestina Asensio, una mujer de 73 años, logró decirles, los hombres de verde, que es como les llamaban, ¿no? A los soldados en esta zona. Ella era originaria de Teteltzingo, municipio de Soledad, Tazompa. Y el gober se le dobló a Felipe Calderón. O sea, imagínense nada más todo lo que viene arrastrando Felipe Calderón. Y aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice la información, aquí está. El acuerdo de Calderón y Fidel Herrera, gobernador de aquel momento, nos presionaba para que defendiéramos nuestros dictámenes. Posteriormente se reunió con nosotros y nos pidió que nos sumáramos a la nueva conclusión que se estaba presentando, que se había cambiado todo el expediente, en las cuales manifestaban que doña Ernestina no le había pasado lo que nosotros encontramos, sino que falleció de una gastritis crónica. Imagínense toda la podredumbre que viene cargando Felipe Calderón, amigos. Qué fuerte, qué delicado todo esto. Damitas, caballeros, ¿ustedes qué opinan al respecto? Me encantaría leer su comentario. Comparte esta misión para que más mexicanos y mexicanas, al igual que usted, sepan de esta su plataforma favorita.